Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A usted que a esta hora del mediodía se deja informar con Radio Victoria, vamos al espacio de la entrevista. Este día estaremos hablando con Loida Robles, coordinadora del programa de transparencia y anticorrupción de FESPAD. Estaremos hablando en el marco del Día de los Derechos Humanos. Estaremos haciendo también un análisis de cuál es la situación actualmente que vive el país en este sentido. Así es que gracias, Loida, y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias a Radio Victoria por este espacio y un saludo a todos los radioescuchas. Sí, muy bien. Sabemos que la trayectoria de FESPAD, pues mucho ha trabajado en el tema de los derechos humanos, también ha acompañado también a muchas comunidades, personas en particular que han sido vulneradas de sus derechos humanos, pero me gustaría que iniciemos hablando, Loida, sobre, y si nos puede hacer también de una manera quizás un poco breve, que sería pues complicado, ¿verdad? Porque la situación de los derechos humanos es amplia, pero si nos puede también ser puntuales en el tema, ¿cómo está actualmente El Salvador o cómo estará cerrando El Salvador el tema de los derechos humanos en este año 2020, teniendo a la mano también la situación justa de la pandemia que no ha finalizado? Sí, un tanto difícil tratar de resumir en poco tiempo todo lo que ha pasado, pero vamos a intentarlo. Bueno, creo que definitivamente este año ha sido un año atípico en cuestiones de derechos humanos. Ya durante muchos años pues se ha conocido de diversas violaciones a estos derechos que se dan por parte principalmente de las instituciones del Estado. No obstante, esta situación de pandemia mundial y de emergencia nacional que hemos tenido por el COVID-19, pues ha venido a incrementar esas violaciones de derechos humanos, como decía, principalmente por los agentes estatales. Hemos visto, por ejemplo, cómo se han tenido detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, restricciones a la libertad de prensa y de expresión, personas que quedaron varadas en el exterior y así una serie de situaciones que han evidenciado realmente retrocesos en tema de vigencia de derechos humanos. Como digo, es algo que siempre lo hemos visto y que lamentamos y que de hecho esa es la lucha que tenemos las organizaciones de sociedad civil, pero en este año sí se ha visto un evidente retroceso. Esos son algunas situaciones que vimos como hubo agentes de la Policía Nacional Civil, militares, que hicieron este uso excesivo de la fuerza, la gente que estuvo en los centros de contención, que se les violentaron sus derechos a la alimentación, a la salud, no se contaba pruebas PCR, una serie de situaciones que realmente evidencian ese retroceso en tema de derechos humanos. Pero además, todo el tema que tiene que ver con transparencia y combate a la corrupción, hemos visto cómo ha habido un fuerte retroceso en temas de transparencia, en el tema de manejo de los fondos, y denuncias de actos de corrupción de este gobierno, que se han denunciado actos constitutivos de corrupción y que definitivamente ponen en tela de juicio el manejo de fondos que se han estado teniendo por parte de este gobierno. Además, el tema del debilitamiento de la institucionalidad del Estado, abuso en cuanto a las atribuciones entre órganos del Estado, ha habido una invasión de facultades de parte del órgano ejecutivo en razón de facultades que le corresponden a la Asamblea Legislativa. Eh, Hemos tenido afectaciones al derecho a la salud, no solo por el tema de COVID-19, eso ha sido algo que ha predominado en la agenda de salud. Sin embargo, hemos visto cómo la gente con enfermedades crónicas no han sido atendidas porque se han estado aplicando únicamente protocolos en razón de la atención por COVID-19, Uh-huh. además de cifras distorsionadas. El gobierno central maneja unas cifras, las alcaldías manejan otras. Ha habido afectación al derecho al trabajo, a la alimentación, el derecho humano al agua, que se daban indicaciones en ese contexto de COVID: lávese bien las manos constantemente, pero la gente sin agua en su vivienda. Además, el tema de incremento a la violencia hacia las mujeres, que se dio mucho más en el encierro por cuarentena. Y sin olvidar, obviamente, el tema de ataques y agresiones a personas defensoras de derechos humanos, entre estas organizaciones ONGs, pero también a periodistas, a Uh-huh. quienes creo que ha sido el principal rostro de la violación a esos derechos, al derecho a la libertad de prensa y de expresión.
que ha violentado desde el presidente de la República hasta los altos funcionarios también, que han replicado. Y no solo a estos dos sectores, sino a toda persona que se muestre disidente del discurso presidencial ha sido agredida, ya sea vía redes sociales o por conferencias de prensa o a través de cadena nacional. Es decir, ha habido un desconocimiento de la labor de las personas defensoras de derechos humanos, acusándoles inclusive de que apoyamos delincuentes, de que somos instituciones despachadas. Es decir, todos estos elementos evidencian claramente cómo se ha tenido un retroceso en el tema de derechos humanos. Creo que cerramos este año lamentando esa situación y el no reconocimiento que se tenga por parte de las autoridades del Estado a efecto de trabajar en pro de la defensa de los derechos y de la vigencia. Hay una responsabilidad del Estado que deviene de todos los instrumentos internacionales, pero que definitivamente no hay un respeto a esos derechos para la población. Muy bien, Loida, usted decía algo que me parece importante también y es una pregunta que me surgía. ¿Cuál o qué sector de la población había sido el más afectado o más vulnerado en cuanto a derechos humanos y quién ha sido el principal vulnerador? Usted ya mencionaba uno de ellos, que han sido el sector de los periodistas, pero además de ellos también, sí, ¿qué otro consideran ustedes? Fíjese que de hecho es que ha sido una situación de la colectividad, porque se ha gestionado de mala forma, por ejemplo, el tema del COVID-19. Toda la población en situación de pobreza, toda la gente que tiene, por ejemplo, negocios propios, la situación que si bien es cierto, no es exclusiva de El Salvador, que ha habido una afectación a la economía, porque ha sido una afectación a la economía mundial, pero sí ha habido una gestión débil de parte de las autoridades en razón de creación de marcos normativos fuera de la Constitución, agresiones a los derechos, que por ejemplo el encierro por cuarentena sin tener fundamento. Muchas personas pueden decir, pues, es una lucha entre la salud y el derecho a tu trabajo, sí, pero también reconozcamos que la gestión que se tuvo de la situación de crisis de salud no ha sido la mejor. Entonces, eso ha venido a repercutir en una afectación a toda la población que ya se encontraba en una situación de pobreza, ha venido a profundizar su situación de pobreza. Por otro lado, mencionaba yo el tema de las mujeres, que se incrementó muchísimo las agresiones, no ha habido una respuesta efectiva por parte de las autoridades en cuanto a la protección de este grupo poblacional, además de el discurso confrontativo que se ha tenido hacia las ONGs, hacia los periodistas, como decía previamente también, que han sido sectores que se han visto muy afectados, pero reitero, ha sido una afectación a la colectividad, a la población que se encuentra en pobreza, se ha agudizado su situación de pobreza. O sea, es una situación de crisis económica que, como digo, no necesariamente solo la estamos viviendo en este país, reconocemos que es una situación mundial, pero que se dificulta en cuanto que no se gestione de buena forma la situación. Bien, amigos, amigas, estamos hablando con Loida Robles, quien es parte de FESPAD. Hoy estamos hablando justamente de la situación de los derechos humanos en el país. Loida, me parece importante también lo que usted decía, que en el caso de las mujeres en específico han aumentado las vulneraciones, pero sin embargo las instituciones no han tenido la respuesta necesaria. La pregunta es más general. ¿La institucionalidad en general de El Salvador está respondiendo y está tratando que los derechos humanos no se violen en El Salvador? ¿O cuál es el papel que está jugando? Fíjese que, como le decía, no hay una respuesta efectiva. De hecho, tenemos el ISDEMU reaccionando de forma muy tímida. No hay una
efectiva protección a este grupo poblacional. Entonces, eso complica seriamente la situación de las mujeres. Recién han dado circulando por ahí un video de una mujer que está siendo agredida por un hombre. Ujú. Esas son situaciones que nosotros lamentamos y que vemos que se dan de forma constante y no hay una autoridad que persiga realmente de forma efectiva, que quizás en unos casos haya una identificación al sujeto, principalmente son hombres los que agreden al sujeto agresor, pero no hay una política de Estado efectiva que venga a proteger de forma integral la integridad de las mujeres. Entonces, vimos nosotros como organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres estuvieron advirtiendo, no solo a nivel de país, sino también a nivel internacional. ONU Mujeres saca también el dato de que hubo un incremento de las violaciones hacia las mujeres en la situación de cuarentena. Reconocemos que hay una condición de intimidad. De repente pueden ser delitos que tengan esa característica, pero hay una responsabilidad del Estado. O sea, Uh-huh. el hecho de que una mujer en determinado momento no se atreva a denunciar una situación tiene que ver también por la poca efectividad que tiene nuestro sistema de justicia. O sea, la Sí. mujer no se atreve a denunciar porque sabe que va a tener una consecuencia negativa por parte de su pareja, porque no hay un sistema de justicia que le proteja y que efectivamente sepa esa mujer que va a tener justicia en su caso. Hay también otro sector de la población, Loida, que muchas veces pasa desapercibido, pero que sin embargo ahí está. Estamos hablando de la comunidad LGBTI. ¿Cuál es la situación Por también supuesto. en este 2020 o desde su punto de vista, desde sus estudios también y sus denuncias que ustedes han llevado? ¿Cómo ve y valora también esta situación? Sí, definitivamente. Nosotros de FESPAD hacemos un acompañamiento a la población LGBTI. De hecho, venimos en una lucha constante con la población trans, principalmente a efectos de que haya una aprobación de una ley de identidad de género. Uh-huh. Esa es una deuda que tiene el Estado, por ejemplo, pero además, con el gobierno anterior se tenían, y no digo que con eso se haya solucionado la situación, porque sí Uh-huh. conocemos de muchos casos en donde principalmente mujeres trans han sido las que han puesto su vida por crímenes de odio que se dan en este país. Y hay una Fiscalía General de la República que hace investigaciones calificando a priori como los denominados delitos comunes, olvidándose, por ejemplo, de que esas mujeres trans han sido expuestas en sus genitales, las han dejado muertas en las cunetas, expuestas en sus genitales como una forma de decir, mira, no sos mujer, sos hombre. Entonces, no puede, por ejemplo, la Fiscalía General de la República obviar esa condición de población LGBTI. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la población LGBTI, por su sola condición de población LGBTI, ya vive en un riesgo. Uh-huh. Y por ese riesgo y la reivindicación que hace del derecho que tiene la población LGBTI, se vuelve en una persona defensora de derechos humanos. Entonces, Sí. hay un reconocimiento de parte de la Comisión Interamericana y no hay un reconocimiento por parte de las autoridades a nivel nacional. Entonces, sí ha habido, por ejemplo, esa es una población que a efecto de la discriminación que sufre, tienen una afectación tipo efecto dominó, en Uh-huh. donde por la discriminación que sufren son mayoritariamente afectados en su derecho laboral, en su derecho a la salud, en su derecho a la educación, y eso es algo que no ha mejorado. De hecho, con la entrada de este gobierno, se cerraron muchos espacios de diálogo político que se habían instaurado con el gobierno anterior. Y como digo, no es que solucionara la situación en su totalidad, pero permitía una plática desde la lógica de quienes vivencian esta afectación a derechos humanos que posibilitaba la generación de nuevas políticas. De hecho, hay políticas, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Justicia, hay políticas que se elaboraron a efecto de una mejor atención y atención integral a esta población, que esos espacios se cerraron con este nuevo gobierno, las políticas han quedado en el abandono.
abandono, ya no se retomaron. Entonces, esas situaciones, como decía previamente, evidencian la condición de retroceso en los derechos humanos. Sí, usted ya hablaba también de estas políticas que son muchas veces institucionales, pero también hay una propuesta de ley para personas defensoras de derechos humanos y que Sí, está estancada en la Asamblea Legislativa. Con respecto a por esto también, supuesto. ¿qué análisis podemos hacer de esto y por qué considera usted que hasta el momento no se le presta la atención necesaria por parte de los diputados? Sí, fíjese que nosotros como institución hemos venido articulando esfuerzos con el grupo de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos. Desde esa plataforma es que hicimos la presentación desde el 2018 a la Asamblea Legislativa de la propuesta de ley. Sin embargo, ahí se mantuvo estancada, ha sido recién, hará unos 2 o 3 meses, creo, que desde la Asamblea Legislativa se nos llamó como mesa a efecto de empezar a discutir artículo por artículo. Se Ujú. crea un espacio de mesa técnica que posteriormente va a llevar a la comisión. Ya nosotros acompañamos todo ese trabajo de revisión de artículo por artículo. Se tiene ahorita ya en discusión esa nueva propuesta, digamos, ya consensuada entre la experiencia de las personas técnicas de la Asamblea Legislativa con la experiencia vivencial que tenemos las y los defensores de derechos humanos. Se ha llevado al análisis artículo por artículo y por hoy estamos esperando que haya un dictamen favorable a efecto de que la propuesta de ley pueda pasar al Pleno, en Ujú. donde esperaríamos también que haya una aprobación del marco de ley. Nosotros hemos escuchado por parte de algunos diputados y diputadas que como personas defensoras de derechos humanos lo que estamos buscando es que se nos aprueben o garanticen unos derechos ya reconocidos en otras leyes. Y entonces, en Sí. ese sentido, nosotros creemos que vale la pena recordar a las y los diputados que también desde instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las personas defensoras de derechos humanos, por su condición de la labor que realizan, se exponen mucho más a situaciones que posiblemente no se expondrían si no fuesen personas defensoras de derechos humanos. Y que en esa condición el Estado tiene una doble responsabilidad de su protección. Entonces, efectivamente, la propuesta de ley está en la Asamblea. Nosotros estamos esperando que haya una aprobación y, por supuesto, la posterior sanción que esperaríamos del presidente de la República para que se constituya en ley de la República, no solo para el reconocimiento de las personas defensoras, sino también para su protección. Muy bien, Loida, es el tiempo corto para hacer un análisis de toda la situación de los derechos humanos en el país, especialmente en este año 2020, pero vamos a llegar hasta aquí. Le agradecemos por ponerlos en contexto, por dar esta información importante también a los amigos y amigas que nos escuchan. Y muchísimas gracias nuevamente a Radio Victoria por el espacio y pues nada, desearle a toda la población que nos articulemos y que alcemos nuestra voz, ¿verdad?, en pro de la defensa de nuestros derechos. Ha Ok. sido un placer poder platicar un momento con ustedes. Y así ponemos punto y final al espacio de la entrevista por este día.